15. Gloria al nombre del Señor. Desde el versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en Hechos 15:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grande señal y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varón hermano, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Oremos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida, por la salvación de nuestra alma, por lo que nos das y por lo que no nos das también gracias. Te presentamos este momento, Señor, este momento de ahora donde va a ser expuesta tu palabra. Abre nuestros sentidos espirituales. Vamos a hacer un ejercicio espiritual al interiorizar esta palabra, Dios mío. Danos de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu revelación, Dios mío, porque es un tesoro que hay aquí en tu palabra, para que lo podamos disfrutar, Señor, para que crezcamos cada día más y más en tu amor. Gracias te damos porque sabemos que tú ya lo has hecho en nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Cristo. Aunque concluimos el jueves anterior sobre el tema del santuario, ¿verdad? Era la idea de un poco revitalizar, actualizar, ¿verdad?, la idea de lo que es la iglesia. Amén. Y vimos que los santuarios, el santuario de Dios aquí en la tierra somos nosotros. Amén. Nosotros somos iglesia. Nuestro hogar es santificado. Amén. Y este lugar donde venimos para edificación, para congregarnos, para alentarnos, amén, lo uno a lo otro y para ser enseñado y exhortado en la palabra de Dios. Pero hay un tema maravilloso, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que habla también sobre el significado de la iglesia, el valor de la iglesia en estos tiempos. Amén. Vamos a centrarnos primero en esta parte de la palabra donde hemos leído. Hechos 15 habla, ¿verdad?, sobre el primer concilio que tuvo la iglesia, el concilio de Jerusalén. Habían surgido unas cuestiones, ¿verdad? La iglesia en ese tiempo usted ha visto cómo un bebé se va formando en la barriga de la
Primero, ¿verdad? Es una celulita y luego parece que sale una cabecita y luego tiene como una colita que sale en las dos piernas y después las dos manos, ¿verdad? Y después los ojitos, la boca, la nariz y ya se va formando, ¿verdad? La iglesia estaba en gestación, amén. Así que todavía se estaba gestando, estaban surgiendo. El problema que surgió, ¿qué era? Que como había de los fariseos que habían creído en Dios, en la iglesia establecida ya, en ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues estaban diciendo, no, nosotros hemos creído en Dios, pero además, para ser ya salvos del todo, se tienen que circuncidar los gentiles. Y entonces, Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, que estaban predicando a los gentiles, dijeron, ¿cómo les vamos a poner más cargas? Pues vamos a ir a Jerusalén, de donde salió todo. Vamos a los apóstoles, vamos a los ancianos, vamos a ver qué dicen. Entonces, después de mucho hablar, se levanta Pedro, ¿verdad? Como, digamos, el líder al que el Señor delegó, ¿verdad? El primer líder de la iglesia, amén. Y entonces empieza a explicar, a mí el Señor también me llamó a predicarle a los gentiles. Usted sabe, estaba en casa de un hombre, se recostó y tuvo una visión de un mantel que bajaba lleno de alimentos que los judíos no comían. Y él dijo, esto es una pregunta trampa. Señor, yo no he comido de nada de eso. No llames común o inmundo lo que yo he santificado. Amén. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro como líder de la iglesia? Van a venir muchos. Yo acepto a todos. El único requisito, ¿cuál es? La sangre mía, mi sangre. Amén. Y entonces eso es lo que testifica. Pedro dice, vino el Espíritu sobre ellos, al igual que sobre nosotros. Yo no vi diferencia. ¿Y la clave qué es? El versículo 11. Amén. Si alguien lo tiene, vamos a volverlo a leer. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual manera, de igual modo que ellos. Amén. ¿Qué creemos? Si nosotros teníamos unas leyes que ni nosotros con 100 años de historia la hemos podido cumplir, ¿cómo le vamos a poner ahora esto a estos convertidos? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Esto solo es el preámbulo, es que es fabuloso, ¿verdad? Porque aquí se escribe, hermano, como, ¿verdad? Todas las cuestiones que a lo largo de la historia de la iglesia han surgido. Vamos a la palabra y vemos cómo lo resolvieron. Pero a donde vamos es a partir del versículo 13. Hablaron, ¿verdad? Habló Pedro, habló Pablo y Bernabé, contando cómo ellos iban por pueblo de los gentiles y los gentiles recibían a Cristo, dejaban la idolatría, ya no adoraban más, ¿verdad? No seguían sus costumbres, amén. Y sí que se convertían al Dios vivo y verdadero. Y entonces, la clave para todo lo que venga, para cualquier cuestión, ¿y por qué se hace y por qué no se hace? Amén. 15, versículo 15. Y Jacobo dijo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Porque decían, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos a los gentiles? Unos dicen que sí. Bueno, tú has podido tener una revelación, pero ¿y eso? ¿Y si no viene de Dios? Puede ser, Pedro, que tú comiste mucho y te echaste en la siesta y soñaste algo. Concuerdan las palabras de los profetas. ¿Y sabe dónde está este profeta? Amós. Vámonos a Amós. Amén. Amós capítulo 9. Versículo 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que erra alcanzará
que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas, Amén. al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mostos, y todos los callados se derritarán. Así que vemos que esta es la cita que está usando Jacobo o Santiago, ¿verdad? Con respecto a lo que está pasando. ¿Y a quién de quién está hablando Amós? De la iglesia. ¿Centrado en qué? Que es de ahí nuestro tema. Esto era una introducción. El tabernáculo de David. Amén. Vamos a ver la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué significa? En Hechos 15, como hemos leído, surgió la pregunta de si los gentiles podían ser aceptados como cristianos sin someterse a la ley de Moisés. Pedro respondió haciendo notar que ni los judíos de su tiempo ni sus padres habían podido soportar el peso de la ley. Amén. Por lo tanto, no tenía sentido pedir a los gentiles que se sometieran a ella. Gloria a Dios. Antes creemos, como hemos leído el versículo 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, nosotros y ellos, es decir, los gentiles. Santiago confirmó la declaración de Pedro citando el pasaje de Amós, en el cual Dios promete reedificar el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿El resto qué quiere decir? Todos los que no eran del pueblo de Israel. Amén. Todo el resto de la humanidad. Amén. En muchos otros lugares de la Escritura se habla del tabernáculo de David, aunque no siempre utilizando ese nombre. Frecuentemente se utiliza el término Sión, que es el monte de Jerusalén donde se levantaba el tabernáculo, el lugar donde Dios moraba junto a su pueblo. En Joel 2 comienza con este llamado: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. En Hebreos 12:22 dice: os habéis acercado al monte de Sión. En ambos casos la referencia es al tabernáculo de David. Amén. Amén. Cuando se habla de Sión, del monte santo, es igual o sinónimo al tabernáculo de David. Por eso, una comprensión del concepto de la restauración divina de este tabernáculo es esencial, porque permite una visión bíblica clara de la iglesia de hoy. Por eso, ¿por qué Santiago, verdad, estaba citando este versículo guiado por el Espíritu Santo? Porque ya Amós profetizó que la restauración del tabernáculo de David simbolizaba la función de la iglesia hoy en día. Amén. Por eso vemos como ese concilio de Jerusalén se guió por el Espíritu Santo, porque concuerda con lo que ya está escrito. Porque, hermano, todo lo que hace Dios siempre está basado en lo que ya ha dicho, pero viene como a refrescar, a revitalizar, a actuar, a actualizar, pero siempre basado en lo que ya el Señor ha dicho, hermano. Cada mover del Espíritu, cada generación, ¿verdad?, que se ha levantado, que se ha visto un mover, ¿a dónde han ido siempre? ¿Dónde han vuelto? Al origen. Amén. Pero Dios se ha manifestado, ¿verdad?, con esa unción fresca. Amén. Y creo firmemente que estamos en una época así, hermano. Creo firmemente que por eso la iglesia está volviendo de nuevo al origen. Amén. Está buscando otra vez su origen, su porqué, su función. Amén. Y por eso estamos revitalizando el concepto. Estamos revitalizando la visión. Amén. Y es fundamental entender qué simboliza el tabernáculo de David. Por eso vamos a ver el origen y la descripción del tabernáculo de David en la palabra del Señor. Ahora vamos a 1 de Samuel. Amén. El tabernáculo de David fue establecido poco después que David sucediera a Saúl como rey. El arca del pacto, que representa la presencia y el poder de Dios, había sido capturada por los filisteos. Tras una serie de plagas, esto la devolvieron en Kiriat Jearim, donde se la colocó en casa de Abinadab. Eso usted tranquilamente en su casa se lee 1 de Samuel del 4 al 7. Amén. Si uno va a 1 de Samuel, vemos en el 3 como Samuel, ¿verdad?, va creciendo,
va estableciéndose, va teniendo testimonio ante Dios y ante el hombre, y vemos cómo en el capítulo 4 empieza una batalla con los filisteos, el pueblo saca el arca, estaba muy contento, y mirad los filisteos si tenían más fe que el pueblo de Israel, que dicen que tienen el arca, que tienen a su Dios en medio de ellos. Sed hombres, porque si no, nos van a esclavizar. O sea, ellos mismos dijeron, tienen a su Dios en medio de ellos. Cuidado que podemos perder. ¿Qué queréis ser, los perdedores? Y salieron con tanto ímpetu que ganaron a los israelitas y se llevaron el arca como trofeo. En eso, ¿verdad?, que los hijos de Elí, que estaban mal, murieron. Elí se entera, se cae para atrás. Una de las esposas de uno de los hijos que murió, del susto se puso a dar a luz y le puso al bebé y acabó. La gloria es traspasada. Se la quedan los filisteos, pero mientras tanto en los filisteos dice que la pusieron al lado de sus dioses y al día siguiente amaneció el dios de ellos postrado ante el arca. Unas piedras postradas, con las palmas de las manos así y la cabeza. ¡Ah, hermano! Y dice que empezaron a salir tumores y dijeron, ¿esto qué es? Efectivamente, esto es un castigo. ¿Qué vamos a hacer? Fueron a ellos, a su adivino, vamos a devolvérsela, pero no solo el arca, vamos a darle ofrenda. Así que por cada tribu de los filisteos hicieron 5 tumores, porque le salieron tumores, y ratas de oro, 5 y 5. Y se los pusieron, ¿verdad?, en unos bueyes, y entonces dijeron, si va para la derecha, es que es Dios, el Dios de los israelitas. Si va para otro lado, es que no. Y Dios en su misericordia es tan bueno que dijo, mira, ángel, mandó a un ángel y le dijo, coge al buey y le tiras para el lado para que ellos sepan que soy yo. Para que ellos sepan que soy yo. Y a veces, hermano, está la gente que se supone que no tiene a Dios, acepta una respuesta de parte de Dios y hermano, el que lleva toda la vida leyendo la Biblia, dice, no será para tanto. ¿Amén? Así que vemos que se le presentó, la devolvieron, ellos vieron que efectivamente era Dios y ya la dejaron en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Y allí se quedó. Pasaron 20 años y entonces el pueblo de Israel se lamentaba, empezaron a pedir un rey, ¿verdad? Ahí ya viene Saúl, ya viene. Pero hermano, me llama la atención que los filisteos dijeron, pelead, sed hombres, porque su rey está en medio de ellos. ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios. ¿Pero por qué perdieron si estaba la presencia de Dios? Porque el pueblo no andaba bien. Amén. Empezando por los líderes, no estaban bien. Entonces tú no le puedas pedir el sello de aprobación a Dios para tus proyectos si tú no estás bien delante de Dios. Amén. Es imposible. Siempre pongo el ejemplo. Me tomo el Danacol por la mañana para moderar mi colesterol y por la noche me hincho de grasa saturada. Perdona. El Danacol dice que es efectísimo, pero si te comes una panceta con chorizo, un huevo frito para cenar, has aniquilado el Danacol de la mañana. Igual pasa. Entonces, eso simbolizaba, y ahí es donde vamos, ¿verdad? Esto es como la introducción. David la pidió, pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab y solo ministrándolo, ¿verdad? Un hijo de él, ¿verdad? Eso también cuenta la historia es contada en Crónicas. Voy a buscar la cita. Primera de Crónicas 13, usted ya tiene tarea en casa. Leer Primera de Samuel del 4 al 7, en Segunda de Samuel 6 y Primera de Crónicas 13 al 16. David anhelaba tener a su lado y junto al pueblo de Israel la manifiesta presencia de Dios, de manera que hizo retornar el arca a Jerusalén, colocándola en una tienda sobre el monte Sión. Amén. Vamos a Primera de Crónicas 16. Porque ahí, hermano,
es que ya no me acuerdo dónde está la cita, pero está la cita donde dice los años. El caso es que 20 años, cuando eligen rey, durante Saúl, el reinado de Saúl, ¿usted escuchó que Saúl fuera delante del arca, que trajera el arca, que restaurara el arca? Nada. 70 años. 70 años el arca en la casa de una persona. No la reclamaban. Claro, ¿saben lo que pasaba? Ellos vieron que el arca la llevaron a la guerra y perdieron. Y entonces, ¿para qué servirá el arca? Pero si volvemos a Primera de Samuel, ellos mismos estaban dolidos. Así lo dice en Primera de Samuel, hermano, ese que hemos leído en 4, dice que estaban dolidos por lo que estaba pasando. 7. Desde el día que llegó el arca, vamos a volver a Primera de Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero le habló Samuel al pueblo y le dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis, quitad los dioses y Astaroth, y preparad vuestro corazón y solo servirle a él, y os librará de mano de los filisteos. ¿Cómo estaba el pueblo? A su asunto, enredado en los negocios de este mundo. Amén. Entonces, ¿cómo tú puedes tener la presencia de Dios si tú andas en pecado? Si tú andas en desobediencia. Por eso hubo una generación que no la pidió. Era más fácil llorar y lamentarse, pero ahora cambiar. Romper con relaciones es muy difícil cuando Dios te lo pide. No hacer el proyecto o el sueño que tú tienes es muy difícil cuando Dios te lo pide. Pero ¿qué prefieres? ¿Eso o la presencia de Dios en tu vida? La presencia de Dios que da protección, favor, cobertura, unción. Si no, vamos a ser religiosos. Voy al templo, pago mi ofrenda y me voy a mi casa. Sin embargo, si tú quieres traer la presencia de Dios a tu vida, tiene que haber muchos cambios en tu vida. Tiene que haber muchos cambios. Porque el arca estaba en medio de ellos, pero ellos fracasaron en la batalla. Y se lo llevaron los filisteos el arca y estuvo 70 años. Hubo un rey en todo ese tiempo y no la reclamó. ¿Qué pasaría si estuviera la presencia de Dios en tu casa? Si te dijeran: oye, porque ahora lo veremos, la presencia de Dios tiene que estar en tu casa, la tienes que tener ahí hasta que veamos dónde la ponemos. Dirás: ay, no, tengo la casa desordenada, tengo que arreglar, ¿no? Tengo que arreglar un poco unos asuntos. Pues eso es lo que está diciendo hoy. Yo quiero vivir en medio tuyo. Yo quiero vivir en medio vuestro. Pero ¿cómo estáis? Sí, es verdad, la cosa va muy mal. Yo hago lo que puedo. Así estaba el pueblo de Israel. Se lamentaba. ¿Qué tenéis que hacer? Limpieza. Volveos de nuevo a Dios. Servirle solo a Él y de corazón. Amén. Es el origen, hermano. Así que vemos cómo en toda esa generación, pero vemos como David, que tuvo el sentir de traerlo de nuevo. Amén. Lo quiso traer de nuevo, lo puso en el monte de Sión. Y vemos como ya hay un contrato de compraventa en la palabra de Dios. Tanto que dicen los palestinos, ¿verdad? Y eso de Palestina no existe como tal, ese nombre se creó después. Amén. Porque vemos como de dónde eran, de muchas naciones, ¿verdad? Eran de muchas naciones. Entonces vemos como ahora Palestina, ¿no? Es Israel. Pues vemos como David fue cuando él, ¿verdad?, cometió uno de los pecados, fue y compró esa parte y dijo: no, el hombre se la quería regalar, toma los bueyes, toma la madera para hacer sacrificio. No, porque no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Amén. Y eso fue un contrato de compraventa. Compró el terreno, compró,
¿verdad? Todos para hacer el sacrificio. Y ahí dicen que es donde está, ¿verdad? Ese monte de Sión. Amén. Donde él instauró ese tabernáculo, llamado tabernáculo de David, donde estaba el arca en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Así que vemos que antes de su captura, el arca había estado situada en el tabernáculo de Moisés, descansando en su habitación más sagrada, el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella y únicamente él salpicaba su cubierta una vez al año con la sangre de un animal sacrificado. Vamos a leerlo en Hebreos 9, del 1 al 7. Amén. Eso solamente el sumo sacerdote una vez al año. El pueblo solo podía aproximarse al atrio externo del tabernáculo para presentar su sacrificio y adorar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que era el acceso, ¿verdad? Era un poco difícil de acceder. El sumo sacerdote una sola vez al año y el pueblo se quedaba en los atrios de afuera. Solo presentaba la ofrenda y se iba. Amén. Hebreos 9, del 1 al 7. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que vemos que una vez de que vino Cristo, él ya derramó su sangre, el velo se rasgó y tenemos libre acceso. Pero hermano, ya David, siglo antes, ya dio la idea, ya empezó como a visualizar lo que iba a hacer. Amén. El tabernáculo de David, el arca en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Lo que iba a ser la iglesia. Amén. Estando Jesús en nosotros. Amén. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. La presencia de Dios está con nosotros. Amén. Es maravilloso. Así que el tabernáculo de David marcó un cambio revolucionario en esta práctica que separaba al pueblo de Dios. Sin violar el espíritu de la ley de Moisés, David cultivaba las relaciones de intimidad del pueblo con su Señor. Eso es el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo de Cristo no es un mero formalismo. El cuerpo de Cristo es tener intimidad con Dios. Amén. Si tú te llamas un creyente y un cristiano, tú tienes que tener intimidad con Dios. Si no, eres una persona que dice que cree, que se adhiere a un grupo y que cumple con unos rituales, pero está como carente de espíritu. Claro que hay que hacer cosas, ¿a que sí? Como iglesia local tenemos también unas responsabilidades, claro que sí. Todo eso viene después, pero cuando ya lo haces o lo dejas de hacer porque ya no lo sientes, porque ya no hay ese fuego, hermano, lo primero es la intimidad con el Señor, lo primero es ministrar al Señor, y eso simbolizaba el tabernáculo de David. Y el Señor profetizó a través de Amós: y restauraré el tabernáculo caído de David. Y nuestro hermano Santiago dijo: es que esto es lo que está pasando ahora en la iglesia, amén, en este grupo que se está levantando, en esta encomienda. Esto concuerda como dijo los profetas: y restauraré el tabernáculo de David, para que todos vayan y todos le busquen y todos le adoren y todos le alaben. Amén. Esa es la iglesia. Amén. Así que vemos que el gran significado del tabernáculo de David residía en que el arca, representativa de la presencia de Dios, ocupaba un lugar
central en medio del pueblo de Jerusalén. David enseñó al pueblo a adorar a Dios con alabanza, acciones de gracia y regocijo. Mire lo que hizo en su reinado. Se ordenaron unos 16 ministerios para ser realizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Instauró a grupos de sacerdotes y de levitas para alabar al Señor, y había 3 turnos de 8 horas, donde la alabanza, la acción de gracia y la adoración no cesaban en el tabernáculo de David, cantando, alabando y adorando a Dios. Hermano, ¡qué bendición! Aleluya. Ninguno de ellos estaba relacionado con la culpa o la condenación. Todos expresaban el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios. Y ojo, su aceptación incondicional de todo el que se acercase a él con fe. ¿Qué quiere decir? Aquí ya estaba intuyendo lo que iba a ser el acceso solo por fe a través de la sangre de Cristo. Ya no hacía falta circuncidarse. Amén. Ya no hacía falta, espérate, que me voy a limpiar para poder ir. ¿Cómo te vas a limpiar tú de tu pecado? Pero yo lo sigo escuchando. ¿Sabe qué escucho a veces de personas? Es que sé que estoy mal. Déjame que me ponga bien y entonces voy a la iglesia. Y yo le digo, nunca estarás bien. Tienes que ir a Jesucristo. Amén. Cuando tú vas a Jesucristo, Él te limpia. Por fe tú recibes la gracia. Y ahí empieza ese proceso de santificación. Si tú esperas estar bien para ir a Cristo, olvídate. Amén. Porque entonces volvemos al problema que pasó en el concilio de Jerusalén. Amén. ¿Qué pasó? Hay que circuncidarlos. Son salvos, pero vamos a estar seguros de que son salvos de verdad. Y eso pasa hoy. Hoy la gente todavía sigue dudando de la salvación por gracia. Hoy todavía la gente sigue dudando, ¿seré salvo o no? Solo con creer, así de sencillo. Y eso es uno de los engaños del enemigo. Amén. Sí, creo. La sangre de Cristo tiene poder. El amor tan grande del Padre que entregó a su Hijo es lo que a mí me ha salvado. Y cuando tú de verdad lo aceptas, aunque tú no lo comprendes, ahí empieza ese enamoramiento del Señor. Y esa gratitud, que es por eso que dice, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí empieza esa relación de alabanza, de adoración, de intimidad. Y no solo tengo que hacerlo para cumplir, porque si no, vaya que esté salvo o vaya que mañana no pierda la salvación. ¿Verdad? El pecado es lo único que te aleja del Padre. Amén. El pecado es lo único que te cierra. El pecado es lo único que pone estorbo a tus oraciones. Simplemente. Amén. Pero hermano, Él instauró la gracia, la misericordia y la aceptación incondicional de todo aquel que llega por fe. Amén. Vamos a leer Primera de Crónicas 16, desde el 37. Aquí, hermano, le recomiendo leer Primera de Crónicas del 13 al 16, porque aquí vemos cómo manda a buscar el arca, ¿verdad? Cómo lo instaura, pero sobre todo vemos cómo instaura del 37. Vamos a leer hasta el final, hasta el 43, que alguien lo lea alto y claro. Primera de Crónicas 16, del 37 hasta el final. ¿Tanta gente no? Y dijo, 37, Sí. y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom, y a sus 78 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que santificasen continuamente a mañana y tarde holocausto a Jehová en el altar de holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que
que él presidió a Israel, y con ellos a Enán y Jedutum y a los otros escogidos, declarándolos por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Enán y Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Así que vemos cómo dejó bien organizado, entre ellos el portero, ¿verdad? Hemos hablado de la alabanza, pero era Obed-edom. ¿Se acuerda que cuando David quiso traer el arca, lo trajeron como la última vez había sido transportada, que fue por los filisteos, lo hemos dicho, 70 años antes, en un carro con unos bueyes? Entonces el arca se movió, parecía que se iba a caer, uno de los acompañantes quiso cogerlo y murió fulminado. David dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero qué hizo? Se fue a la palabra de Dios. Empezó a buscar, ¿verdad? Los sacerdotes los mandó a decir, busca, ¿qué está pasando? Y ahí dijeron, es que no se puede transportar en un carro. Es que no lo tienen que llevar animales, lo tienen que transportar los sacerdotes, que sean santificados, con una barra de una madera de un árbol específico. Y ahí se van y se lo llevan. Entonces a los 3 meses, como tuvo que estar 3 meses, la casa más cercana era Obed-edom. Allí dice que, hermano, esa casa prosperó, empezaron a tener hijos. Usted sabe que los hijos eran bendición. Las vacas empezaron a echar ternero ahí como vamos, una cosa. Y Obed-edom podía haber dicho, ay, qué bien, ya ha sido bendecido. Se cogió y dijo, David, yo me voy detrás de esto. Y lo asignaron. ¿Ha visto qué chorro de hermano y de hijo, de todo? Porque, hermano, cuando la presencia de Dios entra en tu casa, ¿tú por qué lo vas a cambiar? Amén. Dime, ¿qué dinero hay? ¿Qué vicio que te pone un poquito alegre? ¿Qué hay en el mundo que después de tú haber probado a Cristo, tú te vayas a por otra cosa? Obed-edom probó la bendición en su casa, dice, ahora esto sí que es una familia, ahora esto sí, así que se fue detrás del arca, mujer, venga todos niños, vamos, y lo puso de portero. Amén. Cuando Jesús, ¿verdad? Mira que era amigo de Lázaro, ¿verdad? Se dice que iba a su casa, pero cuando él resucitó, no se quedó en Betania. Cuando Lázaro fue resucitado, habiendo probado la muerte, ahora dice, no, yo me voy al lado de la vida. ¿Y qué dice? Que ya le servía y estaba con él, estaba con Jesús en el ministerio. Amén. Porque después de tú haber probado la vida, hermano, ¿cómo lo vas a dejar? Por eso, hermano, vemos cómo se instauró. Y si vamos al versículo 15, ¿verdad? Dice que estaba Zacarías con salterio, Malatía, Elifeno no sé cuánto, todos estos con arpa, que Ananías, dice, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir en el canto porque era entendido. Berequías, porteros, Sebanías como sacerdotes tocaban trompeta, los porteros del arca. Hermano, se instauró unos ministerios para que hubiera como ciclo de 8 horas donde la alabanza, la adoración, la alabanza, la adoración, la alabanza, la adoración. Se siguieron los sacrificios, pero en Gabaón, que era donde desde Samuel ministraba allí estaba lo que podemos decir que era el tabernáculo de Moisés, y ellos seguían. Por eso esto no era parte de lo que estaba estipulado. ¿Qué dice aquí? Conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová. Pero dice que era el tabernáculo de Jehová, no el de David. Por eso vemos cómo estaba, porque es necesario venir con esos sacrificios de arrepentimiento, pero ya nosotros es una vez, nosotros ya venimos a Cristo y Él nos liberta del pecado. Pero ahora está hablando, hermano, una vez de que hemos dado ese paso y somos limpios por la sangre del Cordero Inmaculado, ahora tenemos que estar en esa continua intimidad, alabanza, adoración, glorificando al Señor.
el tabernáculo de David simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. La presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Usted si quiere lo lee porque es fabuloso, y en Segunda de Crónicas está muy bien, hay muchos detalles. Amén. Usted sabe que a veces se escribe en Samuel y luego en Crónica, en Reyes y en Crónica. En Crónica hay datos que a lo mejor en la otra parte no está, y le recomiendo que lo lea. Por eso, hermanos, vemos cómo habla de qué, de la misericordia, de la gracia. La restauración del tabernáculo de David significa hoy desechar el formalismo, el legalismo y la condenación, y hacer regresar al sufrido pueblo de la Iglesia y el mundo a los brazos de un Dios de amor. El Señor invita a todos a volverse a Él, a dejar atrás los pecados y recibir el refrigerio que viene de estar en su presencia. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 10, 12, 13 y otro hermano que busque Hechos 3, 19. Lo que vamos a leer en Deuteronomio 10 está escrito en Hebreos 10. Amén. Por eso, si usted quiere, y si quiere algún capítulo más, yo después le puedo pasar la cita. Lo que se pide en Deuteronomio 10, luego el escritor de Hebreos lo está relatando en Hebreos 10. Amén. De que ya no hace falta esos sacrificios, ese ritualismo, porque me vean, ¿verdad? Es como, ¿ahora qué? Ahora es que yo te amo y lo hago por amor, y pídeme lo que quieras, que tus deseos son órdenes. A eso tiene que llegar la iglesia del siglo XXI. Por eso estamos en un mover nuevo, por eso viene una revelación nueva, por eso dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones y los ancianos sueños. Viene porque, hermanos, cuando hay esa manifestación del Señor, hay más operación en el ámbito espiritual, hay más revelación, porque realmente estamos en tiempos que necesitamos la revelación de Dios. Lo que estaba ahí como semioculto viene de nuevo. Daniel, calla, que eso está guardado para el fin de los tiempos. Ha llegado una nueva época y necesitamos esa revelación fresca. Y por eso le recomiendo que también lea en casa Hebreos 10, porque esto es lo que está hablando aquí el autor para esta iglesia que estaban haciendo. Ya no lo tienes que hacer por formalismo, por legalismo, por obligación. Si el principio así lo estipuló Dios en la ley. No se dice que está el Pentateuco, no se dice que está en la Torá, no se dice que esto es lo que tienen que cumplir los judíos hasta hoy. Pues mire lo que está pidiendo Dios en Deuteronomio, un libro que parece como de peso, de leyes. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y además lo subraya. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que ande en todos sus caminos, y que lo ames y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso está escrito en Deuteronomio. Amén. Donde ya está todo el sistema sacrificial. Deuteronomio es como una recopilación de todos los anteriores libros. Porque ya Moisés se está despidiendo, ya ha pasado 40 años en el desierto, él ya va a pasar el testigo a Josué, se está despidiendo y está volviendo a hablar a esa nueva generación que ha crecido en el desierto. Le está diciendo otra vez, le está recordando, eso es Deuteronomio, pues le está diciendo, ¿qué te pide Dios? Después de que está Levítico, después de que está Números, después de que están las leyes, los sacrificios, las nuevas lunas, el de la mañana y la tarde, ¿qué te pide Dios? Que lo ames. ¿Qué te pide Dios? Que lo sirvas, que lo temas. Eso te pide Dios. Amén. Y eso es lo que hizo David cuando trajo el arca al centro de la ciudad, al centro del pueblo. Amén. Ámalo con todo tu corazón, Él está aquí. Alábalo, adórale. Amén. Simplemente no peques, porque el pecado es el único obstáculo entre tú y yo, dice Dios. Amén. El pecado.
No hay pecado grande ni pecado chico. El pecado es todo aquello que tú ames más, que le dediques más tiempo, más energía, más dinero, más pasión que a Dios, ese es tu ídolo. Y todo lo que te quite la adoración de Dios a otra cosa o persona, ese es tu Dios, ese es tu ídolo, a eso ama. Y Dios dice que es celoso, que Él no se comparte con nadie. O eres con Él, como Él se presenta como tu esposo, yo como le dice a Osea, yo te declaro en justicia y en juicio, yo voy a ser tu esposo, yo te doy nombre, yo te voy a mantener, tú vas a ser la reina de mi casa. Así se declara Dios. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos? Que corresponderle igual. No podemos estar con el marido que me da todo, pero luego yo tontear con otros amores. Eso no lo quiere Dios. Y el tabernáculo de David simboliza eso. Y por eso representa la idea básica y clara, el concepto de lo que es la iglesia. Un grupo de personas que tienen ese acceso directo a Dios, porque le aman, porque le sirven, porque solo tienen ojo para su Dios. Eso es la iglesia. Por eso es tan importante revitalizar nuestra relación, nuestro concepto, nuestra idea de iglesia. ¿Por qué yo me llamo cristiano? ¿Por qué voy a un lugar que se llama iglesia, que es santificado? Hermano, eso es algo básico, se lo digo, y más en los tiempos que corren. Porque religiones hay a montones, pastores, profetas, evangelistas hay a montones. Pero hermano, como tú no estés claro en lo que has creído, amén. Por eso dice que el Señor nos invita a volvernos a Él. Vuélvenos como al principio, decía Jeremías. Isaías dice, volveos a la senda antigua, preguntad por los caminos antiguos. Una cosa tengo contra ti, le dice Dios a la iglesia de Apocalipsis, has perdido tu primer amor. Amén. Y el volver, ¿verdad? El traer el arca durante 70 años en casa de una persona era eso. Y por eso Amós profetizó y lo concordó Jacobo o Santiago, ¿verdad? Por esto se concuerda, efectivamente Dios levantará el tabernáculo caído de David. Mira que el tabernáculo de Moisés es importante. Ahí se le dio todas las leyes y es un prototipo de lo que está en el cielo. Porque sabemos que fue directamente dictado de Dios a Moisés. Y lo harás así, conforme a mi palabra, conforme a mi palabra. Usted lea Éxodo, que ahí está. El templo de Salomón, ¿cómo es? Eso no había otro como el templo de Salomón, ¿verdad? Luego vemos el que reconstruyeron después del cautiverio. Dice que la gloria postrera que hubo, eso no hubo. Y en ese templo estuvo Cristo. Amén. Amén. Ese fue el que pisó Cristo siglos después. Pero no se dice que restaurará ninguno de esos. Restaurará el tabernáculo de David. Porque lo que simbolizó es la presencia directa, accesible, Dios en medio de los hombres. Dios en medio de su pueblo. Amén. Esa es la iglesia. Dios hoy a través de nosotros está en este mundo. Él se tuvo que ir, pero nos dejó a nosotros. Amén. Y por eso tenemos una grande misión. Vamos a leer para terminar Hechos 3, del 19 al 21. Así pues, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Arrepentidos, esa es la clave. Amén. ¿Para qué? Para que esté ese tiempo de restauración. Estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas que los profetas dijeron que iba a venir. La iglesia se ha cumplido en la iglesia. Por eso, hermano, el tabernáculo de David, cuando lo trajo en medio del pueblo, no era más que una visión.
era como el proyecto, como el prototipo de lo que iba a ser la iglesia. Y eso lo comprendieron los patriarcas, los primeros, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia vieron que efectivamente eso es lo que iba a pasar. Que el tabernáculo de David era esa presencia de Dios y ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, ya no hay hermano ni grande ni chico. Todos tenemos ese libre acceso. ¿Cuál es la clave? Arrepentir. Amén. Pedir perdón. Que hay un cambio de mente. Sé que no puedo solo, sé que estoy mal. Y si tú esperas ponerte bien, hemos dicho que es imposible. Ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Él. Y nosotros hemos ido a Cristo, hemos creído, tenemos la sangre de Cristo, pero ahora está la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Y nosotros, como templo del Espíritu Santo, llevamos presencia de Dios a este mundo. Ahí está la clave, hermano. Porque si no, hemos caído en ese ritualismo donde solo la presencia de Dios está arrinconada en un lugar específico y tenemos que ir a Él para sentir algo. Y yo me salgo y por eso vamos por este mundo y no calamos, no permeamos. Amén. No somos radioactivos. Amén. Por eso, hermano, es tan importante y le recomiendo que lo lea. Yo hace años descubrí sobre el tabernáculo de David algo fabuloso y lo creo ahora más que nunca, hermano, que se está cumpliendo de nuevo. Que al igual como en el concilio de Jerusalén dijeron, efectivamente, esto es lo que dijeron los profetas. Hoy creo más que nunca que está el tabernáculo caído de David, que el Señor le está dando la oportunidad a tanta gente que está sin fe y sin esperanza, pero ahora somos nosotros los que portamos la presencia de Dios y tenemos que ir en medio de este pueblo. Por eso el Señor dice, sal, pueblo mío, sal. Querían quedarse en Jerusalén, pero tuvo que haber un movimiento para que salieran. Y hoy más que nunca, por eso vemos que aunque venimos para congregarnos, estimularnos al amor y aprender más de la palabra, tenemos que salir. Ese es nuestro campo de labor. Pero ahora yo te digo, ¿está la presencia de Dios en ti? Amén. ¿Está la presencia de Dios en ti? Creo que tenemos que arreglar varias cosas en esta tarde en nuestra vida. Para que la presencia de Dios no sea solamente sí está, pero no está manifiesta. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, esos tesoros escondidos que hay en tu santa y bendita palabra, la profecía permanente, Dios mío, este faro que nos alumbra, que nos dice qué debemos y no debemos hacer, Dios mío. Yo ahora te pido que tú nos sigas revelando más sobre este tema, sobre esto que tú dejaste aquí escrito, Señor, su significado y la importancia, Dios mío. Aleluya. No solo desde que se instauró la iglesia, sino ahora más que nunca en estos últimos tiempos. Señor. Ayúdanos, Señor, a querer, a desear ser portadores de tu presencia, porque tú estás en medio nuestro, en nosotros y a través de nosotros, porque nosotros, nuestro hogar y este lugar, es el santuario tuyo, Dios mío. Por eso no podemos parar, no podemos arrinconar tu presencia. Tenemos que llevarlo, Dios mío, a otros, Padre Santo. Amén, por eso ayúdanos. Y si hemos pecado, si hay algún pecado oculto, algo que no te agrada, quítalo, Señor. Lo primero te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Quita, Señor, si es una acción, un pensamiento, Dios mío, algo, Señor, que hay dentro de nosotros, rómpelo, quítalo, Dios mío, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestro ser, nuestro hogar y este lugar, para que vayamos, Señor, para que vayamos y llevemos tu presencia, para que cuando estén a nuestro lado solo tengan que desmayarse, derribarse y decir, quiero eso que tú tienes, perdón de pecados, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Dios mío. Ayuda a todos y a cada uno de mis hermanos, a esta congregación, a cada uno de los fieles, Padre Santo, para que pongamos esta palabra por obra y para que tú nos sigas revelando mucho más por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos.